Willy Morales y Estefanía Tebán Gómez de la Universidad de Sevilla van a presentar un tema sobre la educación emocional y la educación libre, raíces y flores, un estudio de casos. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, disculpar la ausencia de mi compañera, Estefanía Tebán, porque, bueno, por razones de que el proyecto que voy a comentar está funcionando, pues era imposible que los dos pudiéramos estar bien. Nosotros hablamos de educación emocional en un proyecto de educación libre, por tanto estamos fuera del sistema escolar y estamos fuera del sistema escolar por una decisión personal y profesional. Después de haber pasado durante años trabajando dentro de la escuela, dando clases ahora en la universidad, bueno, pues los derroteros de la vida nos han llevado a esta otra forma de plantear la educación. Y cuando hablamos de educación emocional, hablamos de comunicación y expresión de las emociones, de algo que tiene que ver con el papel profesional y personal de cada uno de nosotros. Por ello, el primer trabajo que hacemos cuando empezamos a desarrollar este proyecto, que además es un proyecto de familia, quiero dejar constancia de ello, puesto que en ese proyecto pues está mi pareja, que es Estefanía, está mi hija, que sí, que tiene 2 años y 10 meses, y yo mismo, ¿no? Y todas las familias, y los niños y niñas que están en ese... Estamos hablando de un proyecto de 0 a 6 años, en el que ahora mismo hay niños y niñas de 2 y de 3 años. ¿De acuerdo? Ese diálogo con nuestras emociones es fundamental para poder trabajar las emociones con los niños y niñas. Igual que los niños y niñas, y no lo digo yo, lo dice Maturana, y lo dice White, y lo dice otra serie de expertos que llevan trabajando más de 25 años en educación, el orden interno es el que organiza el orden externo, no es al inverso. Por tanto, en tanto que nos empeñamos los adultos en intentar organizar el mundo externo para enseñárselo a los niños y niñas, estamos rompiendo el diálogo lógico que el ser humano establece con el exterior. Es decir, a partir del reconocimiento de sí mismo, de mi orden interno, de mi herencia, de mi testimonio, construyo el exterior. ¿Vale? Entonces, desde ese diálogo interno de las emociones que establecemos los educadores, los adultos, las personas de presencia ligera, y subrayo esta idea de adultos de presencia ligera, porque si somos adultos de presencia pesada estamos constantemente interviniendo, modificando y manipulando la gestión de las emociones, la comunicación de las emociones y la expresión. Este proyecto surge con la ambición, tiene 2 años, de ser una herramienta de transformación de la realidad. Esta mañana yo planteaba que trabajar la comunicación y la expresión de las emociones implica una opción política. Y apoyándonos en Freire, precisamente, hablar de educación es hablar de transformación de la realidad. Es decir, si no estamos hablando de reproducción, de adoctrinamiento, etc. Cuando hablamos de expresión y comunicación de las emociones, estamos hablando de construcción de un espacio seguro. Un espacio seguro de respeto hacia el desarrollo de niños y niñas. Y esto es lo realmente complicado. Para nosotros es lo realmente complicado. Cuando hablamos de espacio, no hablamos de espacio físico solamente. Hablamos de espacio físico y de espacio afectivo emocional. Y este, en el caso de niños y niñas, de 0 a 6 años, es el más importante. Cuando nos planteamos poner en marcha este trabajo, lo hacíamos porque a nosotros nos preocupa enormemente la construcción sana que los niños y niñas desde su primera infancia son capaces de hacer como sustrato para poder seguir construyendo desde un punto de vista cognitivo, desde un punto de vista procedimental y desde un punto de vista actitudinal. Por eso nos planteamos este proyecto, porque sentimos que el sustrato no responde a las expectativas y a los potenciales humanos que atesoran niños y niñas. Y por otro lado, nos planteamos también la necesidad que tienen las familias de una verdadera conciliación social, familiar y laboral, puesto que los niños y niñas hoy son escolarizados cada vez en una edad más temprana, edad para la que a veces las instituciones no están preparadas, no están adecuadamente preparadas. Yo voy a comentar 2 direcciones para que quien quiera oficiar sobre esta experiencia lo pueda hacer, simplemente poniendo en Google raíces y flores, lo primero que aparece es el proyecto, y enredando encuentros en la entidad que, digamos, está desarrollando este proyecto. ¿Vale? Y me voy a ir directamente a las conclusiones del trabajo, puesto que me parece que en ellas, y como no tengo tiempo además, seguramente, de desarrollar bien la comunicación, está la esencia del trabajo que realizamos y de cómo entendemos esto. Para nosotros, en la praxis cotidiana, es fundamental los procesos de desarrollo de los niños. Conocer
cuáles son los procesos particulares e individuales de cada niño y niña en función de la realidad familiar de la que proceden. Y para eso tiene que haber un verdadero diálogo, no solamente con los niños y niñas, sino con sus familias. Y esta atención entre familias y educadores tiene que ser cotidiana. Tiene que ser todos los días, a las 7:30 de la mañana, a las 8 o a las 9, cuando llega el niño y la niña. Esto con 20 niños y niñas no se puede hacer. Esto solo se puede hacer con un grupo reducido de niños y niñas. Y además es necesario hacerlo porque los niños y niñas vienen de haber pasado una noche o una tarde o de vivir un conflicto existencial que se está produciendo en su casa y que nosotros tenemos que conocer para poder acompañar con respeto ese proceso que el niño o la niña está viviendo. Para nosotros es fundamental el que haya unas necesidades básicas de amor, de respeto, de cuidado, y para ello establecemos un pilar de 4 elementos: lo que es el apego, los límites, el respeto y siempre la escucha activa. Nos planteamos, por tanto, que el amor es una necesidad básica tanto para los niños como para los adultos, y por eso en este contexto, en este clima de trabajo, intentamos desarrollarlo en todo momento. Intentamos respetar los ritmos, y respetar los ritmos significa dejar hacer. Es decir, que espontáneamente los niños y niñas son capaces de construir su propio mundo emocional a partir de sus acciones y reacciones, simplemente a veces con la observación o el apoyo de una persona adulta, como decía antes, de presencia en ella. Planteamos, como hemos dicho antes, una ratio mínima de 4 niños y niñas por educador, no más de 4 o 5 niños y niñas, dependiendo del nivel madurativo, y eso nos permite tener una atención plena sobre cada uno de los procesos que se producen en el contexto de desarrollo educativo y emocional que hay en el espacio. Por otro lado, planteamos que para ese desarrollo y comunicación emocional es fundamental que haya una libertad tanto de movimiento como de acción dentro del espacio. Y es en esa relación de libertad dentro del espacio la que nos permitimos y permite hacer una expresión y experimentación permanente a partir de lo que comentaba antes una compañera, que es la curiosidad por conocer, por aprender, por interaccionar con el medio y con los iguales. Constantemente observamos y escuchamos a los niños muy de cerca, intentando y pensando que trabajamos con niños y niñas muy pequeños, hablar lo menos posible y escuchar de su mirada, de sus gestos, de sus acciones, de sus reflexiones, cada una de las interpretaciones que ellos están haciendo de esa realidad que se está produciendo, que no tiene que coincidir necesariamente con la que nosotros estamos percibiendo. Esto se da en muchas ocasiones. Rápidamente nos lanzamos a interpretar, a aportar o a intervenir sobre una realidad o relación que se está produciendo entre los niños y niñas. Intentamos que este espacio, el espacio de educación en el que nosotros trabajamos, sea un espacio ecológico, en sentido amplio de la palabra, en sentido holístico, porque el ser humano es un ser biopsicosocial. Entonces entendemos que los límites tienen que ser no solamente para los niños, sino también para las personas adultas, intentando siempre establecer y respetar el vínculo que tiene el niño o la niña con, en este caso, la tierra, la madre naturaleza, con los seres vivos y con las personas. Intentamos en todo momento que el ser vivo que hay en el espacio, los animales, las plantas, la comida que comemos, de la que nos alimentamos, las relaciones humanas que nos nutren, sean un elemento que sea importante y que sea significativo para el niño y la niña. Esto lo hacemos posible gracias a continuos diálogos que planteaba la compañera, la continua observación y una metodología rigurosa de investigación-acción que desarrollamos durante todo el proceso. De manera que nos permite ir tomando conciencia de cuáles son los conflictos que pertenecen a nuestra fase, a nuestra esfera personal, de aquellos que son del contexto educativo o de la esfera profesional. No me voy a extender más, podríamos seguir hablando. Creo que la comunicación va a estar colgada, por lo cual, si después alguien quiere mandar un correo o comentar algo sobre ello, pues estaremos encantados de establecer ese otro día. Muchas gracias. Gracias, profesor. Una pausa.